Carolina, y junto con las compañeras Angie y Nicté, pues nuestro tema a exponer hoy es dispersión de semillas por murciélagos. Entonces, para empezar un poco a hablar de este tema, se empezaría primero por qué es la frugivoría. Entonces, para hablar de esto, esta presenta una característica muy importante y es el consumo de frutos. Y esta entonces es muy característica en dos tipos de animales que son las aves y los murciélagos, como pueden ver en las imágenes. Estos animales son los principales consumidores de frutos, y esto es muy importante ya que se presenta lo que se llama dispersión de semillas. Entonces, las plantas, a través de su historia evolutiva, han creado diferentes mecanismos de dispersión entonces, dentro de los que se encuentra la autocoria, que es por gravedad o proyectil, que es pues simplemente como balística y la semilla sale. También está la nemocoria, que es por aire, hidrocoria por agua, y en nuestro tema pues sería la zoocoria, que es dispersión por animales. Entonces, dentro de este se encuentran dos, uno que es la epizocoria y otro que es la endozocoria. Para el caso de los murciélagos principalmente es endozocoria, ya que esta se caracteriza por el paso de las semillas por el tracto digestivo, diferente de la epizocoria, que es las semillas presentan unas características específicas que hacen que se adhiera pues a las plumas o al cuerpo del animal para ser dispersadas. Pero en la endozocoria pues se presentan como más características de la semilla, y en esta pues le proporciona muchos beneficios a la semilla. Pues el murciélago le proporciona beneficios al dispersarla, ya que por ejemplo se puede, al murciélago tener la capacidad de dispersar a grandes distancias, también de defecar mientras vuela, y de la baja fidelidad que estos le tienen a los refugios donde ellos parchan. Todas estas características hacen que las semillas sean dispersadas en muchos lugares, y no solo en lugares específicos como sí ocurre con las aves, que ellas defecan perchadas, a diferencia pues de los murciélagos, que defecan más equitativo, por decirlo así, en un ecosistema. Entonces, todas estas características hacen que, por ejemplo, las semillas se dispersen lejos de la planta madre, y esto lo que evita es, por ejemplo, la competencia con esta. También evita que se puedan llegar depredadores y que la dañen, y también la contaminación por hongos, que va a ser muy importante para el tema de la germinación. Además, pues el flujo génico que se presenta a ser dispersada lejos de la planta madre, pues va a ser muy importante para las semillas. Entonces, por ejemplo, el tema de los murciélagos con las semillas hace que el daño que se le presente a la semilla va a ser un porcentaje muy bajito, porque va a pasar por el tracto digestivo, a diferencia de otros mamíferos que pueden dispersar las semillas, pero lo que hacen es que pues la muerden y la dañan. En este caso pues el murciélago no. Pero puede pasar que el murciélago también consume muchas especies de semillas, consume alrededor de 549 especies, que son alrededor del 25% en un ecosistema, que es un porcentaje muy alto, y consume semillas tanto grandes como pequeñas. Las pequeñas pasa el tema de la epizocoria, y en las semillas grandes estos tienen una capacidad de mordedura muy fuerte y llevan la semilla en la boca y la depositan en el lugar donde hacen la percha, y las semillas pequeñas sí son las que reparten equitativamente en el ecosistema. Todo esto es muy importante, ya que, por ejemplo, el bosque, los estudios que más se hacen son en ecosistemas no boscosos y en ecosistemas tropicales, y en todos estos
pues han sufrido mucha perturbación últimamente, como todos conocemos, y ha hecho que una parte fundamental para esto sean los murciélagos como restauradores ecológicos naturales de estos ecosistemas, ya que estas plantas que ellos consumen son plantas pioneras, y estas plantas pioneras pues conocemos que tienen esa capacidad de germinar rápido, de tolerar la luz, pues una intensidad de luz alta en estos ecosistemas perturbados, también de producir grande cantidad de semillas, producir sombra cuando éstas ya se establecen, y pues todo esto hace que sean muy importantes para estas etapas sucesionales del bosque, sobre todo en los claros que se presentan cuando se da la deforestación. Principalmente serían muy importantes en el ecosistema secotropical, ya que este presenta unas condiciones climáticas muy marcadas, presenta una estacionalidad muy alta y pues su componente tanto de murciélagos como de plantas es distinto a los otros ecosistemas, y en este ecosistema se han hecho muy pocos estudios. Entonces, pues por estas condiciones que presenta este tipo de ecosistema hace que sea muy deforestado para asentamientos humanos, y pues al estar la presencia del asentamiento humano, pues estos también lo utilizan para el tema de la agricultura y la ganadería, para subsistencia pues de las personas. Entonces esto ha hecho que principalmente este tipo de ecosistema y de bosque, tanto a nivel mundial como a nivel de Colombia, presenta una alta deforestación, y que ya pues los murciélagos serían muy importante incluirlos dentro de los planes de restauración, porque serían pues naturalmente ellos dispersando semillas que en estos ecosistemas se pueden establecer de manera muy fácil. Entonces se conoce pues que, o muchos autores proponen que en algunos ecosistemas se presenta como una especie, ¿cómo se diría? Consumen un tipo específico de fruta y se produce como por jerarquización. Entonces se conoce mucho pues que consumen cecropias, piperáceas, melastomatáceas, solanáceas, que pues presentan estas características de semillitas pequeñas y son semillas pioneras que sirven pues para estos ecosistemas, como ya les había mencionado. Pero entonces esta jerarquización, algunos autores han encontrado que por ejemplo el género Arctibius de murciélagos consume principalmente frutos del género Ficus, y que por ejemplo para el género Carolia los murciélagos consumen principalmente piperáceas. Entonces esto hace que pues el solapamiento entre nichos pues sea más amplio y no se presente, y que también como que pues sean más específicos, y que hagan que la competencia entre ellos por el alimento, que va a ser muy importante en el ecosistema, tampoco se dé. Entonces, por ejemplo, para el tema de las ficus, estas son más plantas del dosel, entonces estos murciélagos pues se alimentan solo en estos sitios, y para ficus es más en el subdosel. Entonces se han presentado pues muchos estudios, como ya les había contado, y básicamente en los artículos que nosotras escogimos para poder hacer esa exposición evaluaban, por ejemplo, la abundancia tanto de los murciélagos como de las especies de semillas que estos estaban consumiendo. También evaluaban amplitud y el solapamiento de nichos para ver cómo se presentaba esta jerarquización en los ecosistemas. También se conoce, o pues es muy importante conocer cómo o cuáles especies son las que están siendo dominantes en estos tipos de ecosistemas, porque conociendo esto se puede conocer también cuál es el tipo de semilla que más se está dispersando y cómo se estaría estructurando pues ese tipo de ecosistema. Entonces es muy importante conocer tanto la especie dominante del murciélago como conocer la especie dominante de plantas que está siendo dispersada. También se conoce pues mediante la dieta, conocer todas las especies que los murciélagos están dispersando y las preferencias por estos frutos que están teniendo y cómo se está dando la jerarquización
porque han encontrado que en algunos casos se invierten como los papeles. No han encontrado que Carolia consuma piperáceas, sino que Carolia consuma ficus. Entonces ya la importancia es de conocer cómo se está dando la floración, la fructificación de estos tipos de especies vegetales en los ecosistemas para poder conocer la dinámica del ambiente. Y también pues conocer la amplitud de los nichos para ver cómo se están dispersando las semillas en estos lugares. Entonces sería pues muy importante ya no ver a los murciélagos solo como esos mamíferos que lograron pues evolucionar y tener esa capacidad de volar y ser los únicos que vuelan, sino también verlos como los restauradores naturales, como los posibles restauradores, y incluirlos dentro de todos estos planes y verlos más como todos sus beneficios y no nada más solo esas capacidades que ellos adquirieron de volar.